Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx. La Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing planteó desde 1995 el gender mainstreaming como una estrategia central de acción, lo cual al español se traduce como transversalidad de la perspectiva de género. Este término comenzó a aplicarse luego de dicha conferencia. Después se convirtió en política oficial de la Unión Europea y a finales de los 90 se adoptó en América Latina. Su empleo tiene como principal objetivo analizar las diferencias de género en varones y mujeres de manera interseccional, es decir, tomando en cuenta las especificidades de las personas con el fin de corregir las desigualdades. Exacto. La transversalización, por eso, incide en sistemas, procesos, políticas e instituciones para evitar que se vulneren derechos y oportunidades. Tema importantísimo y necesario de abordar. Por eso, este segundo episodio de En Voz Alta está dedicado a la transversalización de la perspectiva de género. No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. En Voz Alta, construyendo conciencias. Episodio 2. ¿Qué significa la transversalización de la perspectiva de género? Les damos la más cordial de las bienvenidas a este segundo episodio de la tercera temporada de En Voz Alta. Les saluda José Vázquez. Y yo, Angélica Soriano, también les estaré acompañando a lo largo de cada entrega de este podcast. En esta ocasión comenzamos con un tema que nos va a ayudar a ponernos las gafas moradas, de las que hablamos en el episodio anterior. Definitivamente, Angélica, porque no podemos ver nuestra realidad con otro enfoque si no entendemos algunos conceptos como el de la transversalización. Para profundizar en ello, contamos con la explicación de especialistas que nos ayudarán a entender qué y cómo impacta la transversalización en la vida de todas las personas. ¿Qué implica pensar en la transversalización? Que desde los equipos que están haciendo el diagnóstico, que están trabajando, que están ideando, que están implementando, son equipos libres de violencia de género y libres de discriminación. No podemos hablar, digamos, de esta transversalización en ambientes violentos o en ambientes verticales. O sea, tenemos que trabajar desde la horizontalidad, en donde cada especialidad tenga su lugar, pero no en donde haya esta jerarquización que no permite absolutamente nada y que nos habla de este mundo patriarcal y machista de mediados del siglo XX, ¿no? Ya estamos en otros contextos, en donde todas y todos podemos hablar, podemos expresarnos y en donde estas opiniones, digamos, de la política pública serán tomadas en cuenta y serán llevadas también al diagnóstico a donde se tengan que llevar dentro del ámbito de la política. Entonces, ¿qué implica? Para mí la transversalización es un paradigma, es un nuevo paradigma civilizatorio, porque nos habla de estos ambientes libres de violencia y de discriminación. Mi nombre es Eugenia Gutiérrez, soy jefa del Departamento de Orientación en Materia de Violencia Familiar desde el INDESOL, ahora Dirección General para el Bienestar de la Secretaría de Bienestar. Tengo experiencia laboral, sobre todo profesional, en cuestiones de prevención de la violencia de género y también he trabajado en el tema de transversalización de la perspectiva de género. Y aquí estoy a la orden. Efectivamente. No podemos implementar un cambio si no hemos transformado viejas estructuras tan arraigadas como la discriminación y el sistema patriarcal. Las herramientas para lograrlo las tenemos, puesto que ya hay un largo camino recorrido. La transversalización podemos entenderla en dos derivas. Por una parte, como una acción política que bebe de una historia larga apoyada en nociones que ya se fueron condensando quizá en la academia, pero que fueron nociones comenzadas por movimientos sociales y que poco a poco fueron conquistando campos de la administración pública. Y aquí es donde es importante porque ya la fuerza no viene de abajo, sino de arriba, de la estructura, de quien organiza las políticas públicas, que en este caso sería el Estado. Desde luego, para el caso mexicano, México no está solo, ¿no? Obedece, y lo tiene, digamos, en su primer artículo constitucional después de la reforma del 2011, obedece también a un intercambio de paridad y de equilibrar las fuerzas
con la comunidad internacional. Mi nombre es Marcela Landazábal Mora y me presento con nuestra audiencia. Yo soy ahorita investigadora en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Nacional de Derechos Humanos, el CENADE, y allí llevo una investigación que aborda la línea de trata de personas en México. La reforma que menciona la doctora es significativa, porque antes en el artículo 1 constitucional que dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, se usaba el término garantías individuales en lugar de derechos humanos, aunado a que anteriormente no se le daba la debida importancia a los tratados internacionales. De acuerdo a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, la transversalidad de la perspectiva de género es un método de gestión para promover la igualdad de oportunidades y el trato entre mujeres y hombres. O sea, es un método. También la OCDE, desde 1997, ha hablado al respecto y dice que es la integración sistemática de las situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias de las mujeres en todas las políticas del Estado. Entonces, estamos ampliando esta metodología. No nada más es el método de oportunidades, sino también de situaciones, de intereses, de prioridades y cubrir necesidades en todas las políticas del Estado, con miras a promover y velar por la igualdad entre mujeres y hombres. Y recalco, si esto lo trabajamos a nivel Estado, tendríamos que trabajarlo a nivel familiar, a nivel individual. Mi nombre es Regina Samperio Rodríguez. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta desde hace más de 30 años y he trabajado con víctimas de violencia sexual, violencia familiar y hasta la fecha, desde hace más de 30 años, me dedico a víctimas. Aplicar la transversalización no es algo que pueda tomarse a la ligera, sino que es algo que requiere de ciertos análisis, diagnósticos y, como lo menciona la especialista que acabamos de escuchar, es algo que requiere de una metodología. Ahora muchas personas que nos están escuchando se preguntarán en qué consiste el diagnóstico y la metodología de la que hablaron las especialistas. Principalmente podemos decir que radica en hacer un análisis de género, diseñar indicadores y hacer estadísticas desagregadas por sexo, promover cambios en los marcos normativos y eliminar cualquier forma de sexismo. Pero, ¿y qué más? ¿Qué implica esto? Que la transversalización se tiene que dar desde el diseño, que tiene que ver con el diagnóstico previo, diseño, implementación, evaluación, monitoreo de todos los programas y proyectos. Es decir, para mí la etapa crucial, digamos, en la política pública es la que tiene que ver con el diagnóstico. Dicen, está el país sobrediagnosticado y está sobrediagnosticado con perspectiva de género. Yo creo que no. ¿Estaremos realmente sobrediagnosticados? Es cierto que en la actualidad disponemos de información y análisis sobre el tema que nos ocupa, pero también es una realidad que no se han dejado de hacer esfuerzos para alcanzar la transversalización en todos los ámbitos de la vida. Fíjate que estaba yo leyendo un análisis que hacían en Flaxo sobre la transversalidad de la perspectiva de género y cuáles han sido, digamos, los grandes obstáculos, las grandes reticencias, etc. Una de ellas tiene que ver con esto que te decía yo hace rato, de qué informamos y cómo informamos. ¿Tienes acciones de género? Ay, sí, claro, por supuesto, aquí están. O hago un Zoom o hago un Facebook Live y ya capacité a 500 personas. ¿Es en serio? ¿Hiciste una platiquita de 2 horas donde hablaste del tema y consideras que ya están capacitadas? Es lo que pasa con este monitoreo. Que a lo mejor no son acciones muy relevantes, pero que ¿sabes qué pasa? Que obligan a que el tema siga en la agenda. Entonces eso es bueno,
porque habrá gobiernos que no le den importancia al tema, pero habrá otros que sí le den la importancia. Y para los que no les dan importancia, pues digamos, esta obligatoriedad que tenemos de informar hace que el tema siga y siga en la agenda. Y se creen, digamos, como redes interinstitucionales que permitan que el tema también siga vigente. Hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Para ejemplificar esta situación, la doctora Marcela nos amplió el panorama. En el último año, de hecho este año, salió una recomendación muy importante que fue la recomendación 98VG, donde analiza o rastrea o levanta, digamos, todo ese sedimento que dejó la guerra sucia. Entonces este es un primer intento para empezar a darle nombre y apellido a las violencias que si vemos, también decir estructural es muy fácil, ¿no? La estructura tiene su historia, ¿no? Entonces hay que irlas tipificando, que era lo que les comentaba, ir elaborando un diagnóstico específico, geografía por geografía, y asimismo, como les comento, está la recomendación 43-2020, la que les comentaba de género, que fue en el año 2020, y otras, muchísimas que están saliendo, y digamos ahorita la comisión está más en esa labor de tener más específica esas rutas y esas genealogías históricas que también afectan procesos de memoria. Casi la memoria no se tiene en cuenta cuando hablamos de esto, pero es finalmente la más importante, ¿no? La que está ahí tejiendo también cómo se elaboró o se desmanteló la confianza entre el Estado y otros organismos de la sociedad en su conjunto. Entonces hay que volver a abrir los canales de diálogo, sería como la conclusión de todo esto, pero teniendo en cuenta que la información toca comentarla desagregadamente, tipificadamente, específicamente para cada caso, porque son muchas violencias, muchas demandas por exigencias de justicia, no todas pueden ser amalgamadas en una misma situación. La Recomendación General 43-2020 sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias es el producto del diálogo abierto y permanente construido entre la CNDH y diversos grupos de mujeres que realizaron la toma de las instalaciones de la comisión en la calle de Cuba, en la Ciudad de México. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el diálogo es también una herramienta para impulsar cambios. La maestra Regina Samperio lo considera fundamental. Formular planes para la investigación, el diálogo, esta parte de promover el diálogo es fundamental. Y es fundamental, ¿por qué? Porque precisamente los seres humanos nos manejamos a través del diálogo. Cualquier otra forma de convivir, cualquier otra forma de relacionarnos, podríamos caer en violencia o podríamos caer en otro tipo de situaciones que no nos llevan a la equidad. Sería el diálogo una de las principales formas de conseguir la equidad de género, la igualdad de género. Y esto, cuando se dan estas, podríamos ver que sí estamos trabajando en la transversalización. Cuando se trabaja la legislación, esto de la legislación es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos rige, porque esto es lo que nos va a decir por dónde vamos a ir, por dónde nos vamos a encaminar. También se requieren asignación de recursos. La buena voluntad sí es muy importante, pero también tener recursos asignados para poder lograr estos objetivos va a fortalecer que se puedan lograr. A esta altura ya sabemos más sobre la transversalización de la perspectiva de género y la importancia de su aplicación para encauzar políticas que den respuesta a problemas de desigualdad entre hombres y mujeres. Vale la pena que digamos que la transversalización es, como señalas, algo para todas las personas, no solo para las mujeres. Porque en ocasiones se suele pensar que los estudios y las propuestas relacionadas al género son algo privativo de nosotras, las mujeres. La cuestión es que en nuestros países o en la región sí hay una visibilización más hacia la última década.
Ahora, el enfoque de género no solo se basa en mujeres, esto es una cuestión importantísima para que se tenga en cuenta, ¿no? Porque a veces cuando se habla de enfoque de género se confunde con feminismos y el feminismo con todas las ideologías que tiene. Hay un montón, digamos, de niveles de discernimiento. El enfoque de género lo que busca y lo que comprende es hay una violencia estructural, una brecha enorme histórica entre el trato en la dinámica de las políticas públicas entre hombres y mujeres. Entonces, cuando las políticas públicas se piensan con este enfoque, van a tener en cuenta una noción integral de la sociedad, teniendo en cuenta que hay diferencias estructurales. Desde luego, la de género no es la única. Ustedes ya me comentaban hace un momentito, han tenido programas también sobre interseccionalidad, entonces vamos a combinar factores como el racismo. En los países de América Latina lo tenemos todo el tiempo, en los países del norte global también, porque desde luego las comunidades migrantes son las que lo hacen ver, no son las únicas que lo sufren, pero entonces ya el racismo se mezcla con xenofobia, con aporofobia y se van mezclando edades. Si son jóvenes, los chicos son tendentes a sufrir unas violencias, si son mujeres también. Entonces vemos que es una cuestión finalmente de preguntarnos qué tipo de humanidad estamos considerando. Y en la política pública, que es enfocada en otra palabra que va a sonar aquí un poco rimbombante, pero que sí es importante tenerla en cuenta, la política pública actúa en la base de la biopolítica, lo que Michel Foucault entendía como biopolítica, que es la administración de esas vidas visibles, ¿no? Hay cosas que están, digamos, cocinándose al interior de esto, de otras maneras, de otras violencias, pero la política pública fundamentalmente se encarga de administrar lo mejor posible las vidas. Y en estas administraciones, la transversalización, como vemos, de género, acarrea un montón de otros problemas. Entonces, prácticamente termina siendo una transversalización interseccional la que convoca la perspectiva de género. Implementar esta transversalización de la perspectiva de género, por lo que hemos escuchado de las tres especialistas, requiere de varios elementos metodológicos como un diagnóstico desagregado por sexo, así como tomar en cuenta una serie de factores sociales, políticos y humanos. Había una teórica que se llamaba Teresita de Barbieri, no sé si han hablado de ella en otros programas. Teresita de Barbieri fue una socióloga que vino a México, que abordó el tema de la perspectiva de género y ella decía, si hacemos una buena sociología, si hacemos un buen diagnóstico social, no tendríamos ni siquiera que estar hablando del género, porque la verdad de las cosas es que tendemos a estandarizar todo y a ver todo desde una sola mirada. Entonces, en estos diagnósticos, en la política pública, tiene que estar la mirada y la emoción y la vivencia, la vida cotidiana de las personas. Y entonces tiene que estar su voz. Estos diagnósticos tienen que ser participativos. Yo te diría, el gran reto de la transversalización es la institucionalización del tema. Ese es el gran reto. Entonces, no basta o no queremos que lleguen políticos que tengan voluntad o no de atender el tema. Lo que queremos es que el tema esté institucionalizado de manera tal que si llega un político al que no le gusta o no le entiende el tema, no importe. De alguna manera el tema sigue caminando. Y también es lo que ha pasado con esta obligatoriedad que tenemos de informar sobre los avances ante las instancias internacionales. Entonces yo te lo pondré así. El gran tema es su institucionalización. La transversalidad de género es algo más que una estrategia, es algo más que un método. Es algo más que incorporar políticas específicas de igualdad y de oportunidades, de políticas generales de salud, de políticas de educación, de formación, de desarrollo económico, de empleos, de servicios sociales, de juventud, de vivienda. Va más allá esta transversalidad de género y eso es lo que quiero rescatar y incorporar la perspectiva de género, pero empezar por nosotros. Empezar por nosotros para irlo propagando, como lo comentaba hace un momento, ir más allá de lo que nos den, es darnos a nosotras mismas esta forma de respeto, esta forma de valorarnos, esta forma de que ninguna persona, sea quien sea, tiene por qué tratarnos con discriminación, con desigualdad, con violencia. Nadie tendría que hacerlo si nosotros tenemos el respeto a nosotras mismas, si nosotras tenemos una buena salud mental, si nosotras tenemos esta conciencia y también este respeto y esta autovaloración.
esta autoestima firme, segura, completa. Creo que esto sería una forma de poder impactar en todos los ámbitos y por consiguiente en políticas públicas. Entender cada problema, cada violencia en su contexto es posible, así como es viable reducir la brecha de género en la vida de todas, todos y todes. En nuestras instituciones educativas, en los lugares de trabajo, en los consultorios donde monitorean nuestra salud, este enfoque de la transversalización debería permear en todos los ámbitos. Otro objetivo con la finalidad de lograr la igualdad de género es incorporar las políticas, los programas, los proyectos en todas las etapas de programación. Es diseñar, es planificar, es ejecutar, es dar un seguimiento a lo que se está haciendo y es evaluar si vamos bien o tenemos que hacer modificaciones, si tenemos que reajustar. Cuando estemos haciendo todo esto, nos vamos a dar cuenta de que sí o no está funcionando cuando evaluemos, cuando veamos resultados. Y también esto se puede complementar con acciones muy específicas. Podemos empezar desde el hogar, desde nosotras mismas. Y esto va a impactar, si hay cambios favorables, va a impactar favorablemente en nuestros diferentes espacios. Y al impactar favorablemente entre los diferentes espacios, se va a ir disminuyendo las disparidades y se puede lograr poco a poco un cambio. También es importante que en estos procesos de cambio se den a nivel institucional, que de hecho varias instituciones están colaborando. También realizar ya a nivel institucional sería a otro nivel, y a nivel institucional sería elaborar presupuestos, auditorías, en fin, para ver que esto esté funcionando. Cuando uno vea estos cambios favorables, cuando uno vea que se da la equidad, cuando uno vea que la legislación se está aplicando, es cuando nos podemos dar cuenta de que las políticas públicas sí están funcionando. La función y la tarea y la misión social de la política pública es reducir la brecha. Si hay alguien que lo puede hacer de manera oficial, las poblaciones pueden tener sus luchas y sus demandas, pero las políticas públicas sí es importante que sean trabajadas con esas conciencias, ¿no? Diferencias étnicas, no más las propias, no solamente las etnias en cuanto a diferencias entre campo y ciudad, ¿no? Como generalmente pensamos, la diferencia étnica, entonces son étnicos, están más, los pueblos étnicos están en espacios rurales y nos damos cuenta que no. Las mujeres indígenas también que habitan en la Ciudad de México, por ejemplo, tienen una situación específica, los varones también, porque ellos están casi siempre en labores de albañilería, etcétera, y tienen unos condicionantes específicos que ya los mezclan con situaciones de clase, en fin. Sí es una perspectiva muy compleja, pero que siento, o sea, en la observación que vamos viendo al pasar los años, es que también hay un consenso internacional y una preocupación por saber cómo se administran todas las diferencias que ya procesos tan complejos como la misma colonización nos heredaron. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿No? Entonces es prácticamente una propuesta metodológica para equilibrar fuerzas. Partiendo de esto que tú me dices, podríamos pensar que la perspectiva de género se puede abordar o el género, entrecomillado, desde diversos ámbitos. Uno podría ser la academia, otro podría ser la investigación, otro es la incorporación de esta visión en los programas y otro es su institucionalización. Digamos que el tercer paso de lo que estamos hablando ahorita corresponde a la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que excelente que ustedes habían visto en otros programas de aumentar, digamos, esta mirada para ver cuáles son las condiciones de mujeres y hombres, se amplía o se lleva al ámbito de los programas, de la política pública, de los proyectos, idealmente en todos los ámbitos de la vida, que también podría llevarse o se ha intentado llevar a las empresas.
que tengamos tipificado o visibilizado un tipo penal como el feminicidio, por ejemplo, que dice que a las mujeres se nos mata por el simple hecho de ser mujeres, es súper importante. Pero si en el espacio jurídico los ministerios públicos no lo utilizan, no les importan las razones de género de los casos y juzgan sin perspectiva de género, porque digamos en su arquetipo, en su representación, las mujeres no importamos de esa manera, pues entonces no importa tanto que esté en el papel si no lo vamos a llevar a cabo. Querido José, hemos llegado al final de este episodio. Nos vamos con muchos aprendizajes. Me atrevería a decir que valdría la pena escucharlo más de una vez para no perder detalle de ninguna de las participaciones de nuestras especialistas. Coincido contigo. Además, todo lo que hemos abordado en el primer y segundo episodio será de mucha ayuda para entender nuestras próximas emisiones. Agradecemos mucho su escucha e interés en este podcast. Y por supuesto, no nos podemos ir sin darle las gracias a las especialistas que nos acompañaron a hablar de la transversalización de la perspectiva de género. Regina Samperio Rodríguez, Eugenia Gutiérrez Trejo y Marcela Landazábal Mora. Les agradecemos habernos acompañado en este episodio, donde también participamos José Sánchez, Fanny Pérez, Israel García, Daniela Jurado, Marcelo Oliver, Cristina García, Alejandro Josep, Angélica García y por supuesto una servidora, Angélica Soriano y José Vázquez. Hasta la próxima. Nos seguimos escuchando para hablar en voz alta. No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.